Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien y a través de este video quiero invitarles a aprender una vez más sobre la palabra de Dios. El año pasado ustedes me han demostrado o me han manifestado de su deseo aprender la palabra de Dios, aprender la Biblia. Y ahora quiero invitarles justamente a aprender la palabra de Dios, la Biblia, desde el primer libro que hay en nuestra Biblia. Pero antes que eso, quiero invitarles a saber bien, cuando hablamos de la Biblia, qué significa ciertamente la Biblia. La Biblia significa libros o conjunto de libros. Y la Biblia es la palabra de Dios que se comunique al hombre para descubrirle su plan de la salvación. Y es cierto, la Biblia es la palabra de Dios, sino la palabra de Dios por boca de hombres y para hombres. Con otra palabra, la Biblia es cierto, palabra de Dios, pero escrito por los hombres, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia no llega así, boom, desde del cielo a la tierra. No, pero los hombres que inspirados por el Espíritu Santo escribió su experiencia de Dios. ¿Y quién son protagonistas de la Biblia? Son Dios y el hombre. Esos son protagonistas de la Biblia. Dios que habla y actúa realizando la salvación, y el hombre que escucha y vive esta salvación. Como sabemos también de que nuestra Biblia se divide en dos partes fundamentales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y los dos testamentos suman un total de 73 libros. 73 libros. 46 libros del Antiguo Testamento, escritos antes de la venida de Cristo, y 27 libros del Nuevo Testamento, escritos después de la venida del Señor. Ahora vamos a entrar, profundizar y aprender sobre el libro de Génesis. El primer libro de nuestra Biblia se llama el Génesis, según un término griego que significa origen. Y por eso en este libro Dios nos dice algo muy importante sobre el origen del mundo, el origen de los hombres, el origen del mal, pero también el origen de la esperanza y también sobre el origen del pueblo elegido. Y ahora quiero invitarles a mirar en primero capítulo y segundo capítulo del libro de Génesis, porque en estos dos capítulos ciertamente encontramos dos relatos sobre de la creación. El primero capítulo, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, es primer relato de la creación. Y capítulo 2, versículo 4 a 25, otro relato de la creación. Y quiero invitarles a primero a leer
este primer relato sobre de la creación, ¿ya? De capítulo primero. Y por eso, por favor, que prepare su Biblia para que nosotros podamos aprender esta palabra de Dios juntos. Porque si solamente ahí escuchar y sin mirar también de la palabra de Dios, ahí por supuesto nos cuesta también de aprender. Y si tenemos en la mano la Biblia, eso nos favorece para aprender más, por supuesto. Este primer relato de la creación. Este primer relato nuevamente escuchamos en la vigilia pascual. ¿Ya? Dice así: al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: que haya un firmamento entre las aguas para separar unas aguas y de otras. Y así fue. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de él. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios: que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar, y aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco lo llamó Dios tierra, y a la acumulación de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles frutales, que den en la tierra frutos con semilla de su especie. Y así fue. Fruto de la tierra, vegetación, plantas con semilla de su especie, y árboles frutales que dan fruto con semilla de su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios: que haya lumbreras en el firmamento celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios 2 lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también las estrellas. Y las puso en el firmamento para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y dijo Dios: llénense las aguas de seres vivos, y que las aves vuelen sobre la tierra, a lo ancho del firmamento. Y creó Dios por especies los grandes peces marinos y todos los seres vivientes que deslizan y llenan las aguas. Y creó también las aves por especies. Vio Dios que era bueno, y los bendijo diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y que también las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, en el día quinto. Produzca la tierra seres vivientes, por especies, ganados, reptiles y bestias salvajes por especies. Y así fue. Hizo Dios las bestias
salvajes, los ganados y los reptiles del campo según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los seres humanos, a su imagen, a imagen de Dios, los creó, varón y mujer, los creó. Y los bendijo Dios, diciéndoles: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, y todos los animales que se muevan por tierra. Y añadió: les entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para sembradas, y todos los árboles que producen frutos con su semilla les servirán de alimento. Y a todos los animales del campo, a las aves del cielo, y a todos los seres vivos que se mueven por la tierra, les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Ahora capítulo 2 comienza: así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo lo que contienen. Cuando llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él había descansado de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Ese es el primer relato de la creación. Después vamos a leer segundo relato, pero ahora quiero invitarles a profundizar este primer relato de la creación, ¿ya? Si leemos este primer relato, el relato es muy solemne. Está en forma de estrofías construidas según fórmulas parecidas, repetidas 6 veces. Por ejemplo, dijo Dios, y Dios vio que era bueno. Hubo tarde y mañana, primer día, segundo día, tercer día, hasta séptimo día. Entonces se parece un himno en el cual un cantor entona la estrofa y mientras la asamblea contesta el mismo coro. Eso es lo primero que quiero destacar desde este relato de creación. Segundo lugar, lo que quiero destacar desde este relato, da la impresión de que al principio, como escuchamos hoy día, todo era agua, y que la obra del Creador consistió en separar las aguas para que saliera la tierra como una isla. Y esto puede recordar, por supuesto, la patria de padre Abraham, Mesopotamia, tierra constantemente amenazada de inundaciones. Eso, segundo lugar, desde este relato. Tercer lugar, lo que quiero destacar desde este relato, de que relato presenta la obra del Creador dentro de una semana, ¿ya? Primer día, segundo día, hasta séptimo día. Entonces, nuestro Dios Creador hizo su obra durante una semana completa del trabajo. Y también quiero destacar de que
El primer relato, hoy día, el relato que recién escuchamos, lo que recién leemos, hace aparecer de que al hombre al final de la creación, al sexto día. Y lo último, lo que quiero destacar desde este relato, de que Dios actúa con majestad, con su palabra grandiosa y todopoderosa. Eso se muestra mucho en este relato, primer relato sobre de la creación. Ahora vamos a leer cuál es el segundo relato de la creación. Como yo decía, en el capítulo 2, versículo 4, o más dicho, 4b hasta 25. Dice así: Cuando el Señor hizo la tierra y el cielo, no había todavía en la tierra ningún arbusto ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado aún la lluvia sobre la tierra, ni existía nadie que cultivara el suelo. Sin embargo, un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de la vida, y el hombre fue un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto, y desde aquí se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, es el que bordea la región de Havila, donde hay oro. El oro de esta región es puro, y también hay allí resina olorosa y ónix. El segundo se llamaba Gihón, es el que bordea la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, es el que pasa al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y dio al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás irremediablemente. Después el Señor Dios pensó: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a proporcionarle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo, y se le presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que él les diera. Y el hombre fue poniendo nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes. Pero no encontró una ayuda adecuada para sí. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Después de la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó:
Ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero por eso se llamará mujer, porque ha sido sacada del varón. Por esta razón, deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se hacen uno solo. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza el uno del otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recién lo que nosotros leemos es segundo relato de la creación de este mundo. ¿Qué podemos destacar de este relato comparado con el primer relato que hemos aprendido? Primero, en este segundo relato es una historia popular, narrado hechos concretos de la vida de un campesino. Y por eso ahí habla sobre la tierra, etcétera, ¿no? Y segundo, lo que quiero destacar desde este relato, de que da la impresión contraria de que lo primero, que todo era agua, y en este segundo relato, todo era seco y árido. Y en su bondad, Dios hace brotar un manantial y así nace un oasis. Luego aparecen árboles y ríos. Es un contexto geográfico de Palestina donde las escasas lluvias son bienvenidas como una bendición divina. Tercero lugar, lo que quiero destacar desde este segundo relato, de que no indica ninguna manera de duración de la creación. En el primero, ahí habla Dios que creó el mundo durante una semana, pero en este segundo no habla de duración de la creación. Lo cuarto lugar, si en el primer relato aparece al hombre en el final de su creación, en este segundo relato nos habla de que el hombre ya está en el principio. Está en el principio desde la creación. Y lo último, lo interesante, desde el segundo relato, Dios actúa en forma humana, como si fuera alfarero, o agricultor, o cirujano. En capítulo 2, por ejemplo, versículo 7, ahí nos muestra como alfarero. En el capítulo 8, ahí nos habla sobre como agricultor. Nos habla también cirujano en el capítulo 21. Y muy diferente de lo primero, que Dios actúa con majestad, con su palabra grandiosa y poderosa. Ahora bien, ¿qué podemos concluir? Podemos sacar unas primeras conclusiones. De dos relatos no han sido escritos en las mismas épocas. Según los expertos, el más antiguo debe ser el segundo, ya que su concepto de Dios no tiene todavía la profundidad que tiene el primero. Y según expertos, de que el primer relato ha sido escrito por un grupo de sacerdotes inspirados durante o después del exilio a Babilonia. Eso más o menos como 6 siglos antes de Cristo.
y que el segundo lo fue por unos profetas, fue escritos por unos profetas o escribas de Jerusalén en tiempo de Salomón, como siglos 10 antes de Cristo. Sin embargo, ambos relatos tuvieron como base tradiciones orales, es decir, enseñanzas transmitidas de padres a hijos por años y siglos. Entonces, ahí ya veremos que el Génesis, el libro de Génesis, ha sido escrito por varias personas y en tiempos distintos. También vemos que la Biblia se expresa a través de distintas formas o géneros literarios. Aquí, por ejemplo, tenemos dos formas, ¿no? Un himno y una historia popular, como escuchamos hoy. Fuera de estas dos, hay muchas formas de hablar y de escribir en la Biblia y muy diferentes de las nuestras, y eso es otra dificultad, por supuesto, para entender. Pero bien, desde ahí ahora quiero invitarles a sacar también la enseñanza para nosotros, ¿no? Que las principales enseñanzas de este origen del mundo, del capítulo 1 y 2. Hay enseñanzas muy importantes, no solamente para nuestros antepasados del Antiguo Testamento, sino también para los cristianos de todos los siglos. Primero, ¿ya? Existían cuentos que relacionaban la creación del mundo y del hombre con una lucha sangrienta entre dioses y diosas ambiciosas. Y la Biblia, contra esas creencias, nos enseña estas verdades fundamentales. Hay un solo Dios, es eterno, lo creo todo con amor por santa palabra. Segunda enseñanza. La gente aquel tiempo acostumbraba a adorar animales, por ejemplo, vacas, toros, pájaros, y contra tales desviaciones, la Biblia afirma que todos los seres vivientes son criaturas de Dios. Por lo tanto, no son dioses. No tienen derecho a recibir un culto de parte del hombre. Esa segunda enseñanza. Tercera enseñanza. En aquel tiempo se adoraba al sol, la luna y las estrellas. Y ante ello, la Biblia dice que todos los astros son obras de Dios y están al servicio del hombre, es decir, marcan los tiempos, alumbran sobre la tierra, como escuchamos, ¿no?, en la palabra de Dios de hoy. Cuarto lugar, cuarta enseñanza. El mundo pagano tenía a menudo el universo por malo y se lo imaginaba como el campo de luchas entre potencias buenas y malas. Y la Biblia nos da una enseñanza
de que la Biblia lo niega terminantemente, repitiendo 6 veces que Dios vio que sus obras eran buenas. Quinto lugar, enseñanzas. Al hacer de Dios el autor de la semana de 6 días de trabajo y un día de descanso, el primer relato quiere fundamentar la santificación del tiempo a través del sábado, como era costumbre en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Más adelante veremos por qué nosotros los cristianos hemos pasado del sábado al domingo. Sexta enseñanza. Hay otras enseñanzas importantes sobre el hombre y la mujer. Y ahí vamos a enseñar más para el segundo tema que vamos después, otro día, sobre el hombre y la mujer. Y para mensaje actual, ¿qué podemos sacar? Hoy día muy pocos hombres siguen creyendo que Dios es sol o algún animal. Sin embargo, el hombre moderno sí continúa creándose ídolos o falsos dioses. Sean ellos el poder, el dinero, el placer desordenado del sexo o del alcohol. Y sabemos también que los ídolos siempre encuentran sus fieles servidores. Y a todos nosotros, la Biblia, hoy día, lo que aprendemos, nos dice aquí y para siempre que hay un solo Dios, creador de todos y de todo. Entonces, todo fuera de Él es creado y debe ser tratado como criatura y no como Dios. Eso, hermanos, primera formación sobre la Biblia, y espero que les sirva de aprender de poco a poco sobre la palabra de Dios. Y quiero invitarles a terminar esta formación con una oración de San Francisco de Asís, ¿no? Alabado seas, mi Señor, con todas las criaturas, especialmente el hermano Sol, el cual hace el día y nos da la luz, y es bello y radiante con gran esplendor. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire nublado y sereno, y todo tiempo por el cual a tus criaturas das sustentamiento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con el cual alumbras la noche, y es bello y jocundo, y robusto y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con flores y hierbas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, hermanos, atento para el próximo programa, próxima formación, vamos a aprender sobre el origen
el hombre y la mujer.